Buenas noches. ¿Cuántos están bendecidos? Muy bien. Voy a pedirle que abra la Biblia en Malaquías capítulo 2, versículo 1 y 2, por favor. Malaquías capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice la escritura ahí: ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es este mandamiento: si no oyen y si no deciden de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones, y aún las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. Usted sabe que el día de hoy en nuestro país celebramos supuestamente nuestra libertad, ¿verdad? En la noche por ahí se oyen gritos, ¿verdad? De viva México y viva México. Yo te voy a hablar de una libertad, pero de una libertad muy importante de la que debemos tener mucho cuidado. Yo te voy a hablar de la importancia de la libertad de elegir. La importancia de la libertad de elegir. ¿Qué tan importante será el que tú y yo tengamos el libre albedrío o esta libertad de elegir? ¿Qué es lo que debemos elegir? ¿Qué es lo que debemos decidir en nuestras vidas? Y déjame comenzar con esta ilustración. Si nosotros nos pudiéramos imaginar a un hombre que por tiempo de su vida, por todo el tiempo de su vida, se ha dedicado a seleccionar naranjas. Piensa en un hombre que está seleccionando naranjas, ¿verdad? Las grandes a un lado, las chicas a otro lado, las dañadas y podridas a otro lado, y nosotros pensaríamos, qué aburrido es ese trabajo. Y quizás le preguntamos a este señor y le decimos: oiga señor, ¿no le molesta seleccionar naranjas como lo ha hecho toda su vida? Y este hombre seguro nos contestaría de esta manera: ¿no se dan cuenta lo difícil de este trabajo? Desde que entro aquí hasta que salgo cada día, tengo que estar tomando decisiones tras decisiones. Este hombre, fíjense bien, nos ilustra una verdad muy importante. La vida de todo ser humano, de todo, está basada en decisiones. Decisiones que tomamos cada día. Y existen decisiones de gran importancia, como existen decisiones que no son tan importantes. Existen decisiones que nos van a traer bienestar, bendición, pero también existen decisiones que nos van a traer problemas y nos van a traer maldición, como el texto que leímos al principio. Todo ser humano tiene la libertad de elegir. Todo ser humano tiene el libre albedrío que Dios le ha dado. Y esta libertad de elegir, fíjense bien, es personal. Cada uno decide por sí mismo. Y esta libertad de elegir, mis hermanos, que cada uno decidimos, cada uno decide lo bueno o lo malo, la vida o la muerte. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie. Por ejemplo, tú decides qué ropa te pones, ¿sí o no? Tú decides a dónde quieres ir de vacaciones. Tú decides si te juntas con personas provechosas o con personas que pueden influir negativamente en tu vida. Tú lo decides. Tú decides si quieres vivir hipócritamente o sinceramente. Tú decides qué programa vas a ver en la televisión. O tú decides no ver nada, tú lo decides. Tú decides si obedeces o no obedeces a Dios. Tú decides si quieres vivir bien o quieres vivir mal. Tú lo decides. Recuérdalo, nadie lo va a hacer por ti. ¿Quién va a decidir por ti? A ver, ¿quién va a decidir por ti? Nadie. Por eso, mis hermanos, por esta razón, yo les decía que les iba a hablar de una libertad, pero una libertad que debemos tener mucho cuidado.
Por eso es importante conocer acerca de esta libertad de elegir a la luz de las Escrituras, para no darle, fíjese bien, para no darle ningún lugar de mérito que no le corresponde. Por un lado, las Escrituras nos van a aclarar eso, ¿verdad? Por ejemplo, las Escrituras nunca le dan un lugar de mérito a nuestra libertad de elegir con respecto a la salvación y el conocer a Dios. No tiene ningún mérito. ¿Cuánto mérito tiene el elegir, nuestra libertad de elegir con respecto a la salvación y conocer a Dios? ¿Cuánto mérito tiene? Ninguno. ¿Cuánto? Ninguno. Pero por otro lado, fíjense bien, las Escrituras no nos quitan la responsabilidad a nuestras acciones, que son un resultado de nuestras decisiones. Por ejemplo, hablando de lo mismo, la libertad de elegir no tiene ningún mérito con respecto a la salvación y el conocer a Dios. Pero alguien puede decidir rechazar el mensaje de la salvación, y eso es su responsabilidad. De quien lo haga así. Las Escrituras nos muestran claramente, cuando nosotros vemos al inicio, la responsabilidad de las acciones que tuvieron Adán y Eva al desobedecer a Dios, que fue un producto de sus decisiones. Ellos fueron responsables de lo que decidieron, desobedecer a Dios. Nadie decidió por ellos. Por eso es importante conocer la importancia de la libertad de elegir. Vaya conmigo a Génesis capítulo 1, verso 26. Ahí vamos a estar viendo algunos puntos. Génesis capítulo 1, verso 26 y 27. Ahí encontramos un primer punto importante de partida. En este primer punto importante es que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Dice Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo los hizo? A la imagen de Dios. Ahora, yo voy a explicarle 4 cosas de lo que representa esta imagen de Dios. Este pasaje, en primer lugar, nos enseña que el ser creados a la imagen de Dios es que el hombre fue dotado de vida espiritual. La vida espiritual que era la capacidad que el hombre tenía para tener comunión y relación con Dios. Por eso Dios le dio esta vida espiritual, que es parte de su imagen. Dios es espíritu, y el hombre con esta vida espiritual tenía relación ¿con quién? Con Dios. Se identificaba con Dios. Pero otra cosa más, creados a su imagen, también significa que nos dio mente, una mente a cada uno, una manera de pensar, la capacidad o la facultad de inteligencia, la capacidad de razonar. Y el propósito de darnos esta mente, esta capacidad de razonar, mis hermanos, es que en primer lugar, a través de nuestra mente, nosotros conociéramos a Dios. Ese es, en primer lugar, Dios quería que a través de nuestra inteligencia y nuestra capacidad de razonar, con esa vida espiritual, nosotros conociéramos a Dios. Pero no nada más, eso es la imagen. También creados a la imagen de Dios, también significa que nos dio emociones, sentimientos. Y estos sentimientos nos dio Dios para que disfrutáramos de la vida. Sobre todo sentimientos para amar a Dios, para disfrutar de Dios, sentimientos para amar a los demás.
Así fue como fuimos creados a la imagen de Dios. Pero también creados a la imagen de Dios significa que se nos dio una voluntad, un libre albedrío. ¿Y para qué? Es decir, esta libertad de elegir, mis hermanos, o libre albedrío, se nos fue dado con el propósito de que voluntariamente nosotros buscáramos a Dios, le conociéramos a Dios, le amáramos a Dios y le obedeciéramos a Dios voluntariamente. Para eso se nos dio. Estas tres características componen nuestra alma: la mente, las emociones, la voluntad. Entonces, podemos decir que el hombre en su composición es un ser creado con determinación propia, igual a Dios, y que es el único responsable, escuche esto, y que es el único responsable de lo que haga o deje de hacer por su libertad de elegir que le fue dada. Todos sabemos muy bien, mis hermanos, ahora por la palabra de Dios, que cuando el hombre fue creado en los inicios, el hombre fue probado en su voluntad, en su libertad de elegir. Dios le había otorgado al hombre todo lo necesario para su vida, para subsistir. Tenía comunión con Dios, pero era necesario que el mismo hombre por su propia voluntad decidiera agradar a Dios. Ese era el propósito de esta prueba. Vamos a ver cómo fue esto. Génesis 2:15, vaya conmigo ahí, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tiene? Dice ahí: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Deténgase ahí tantito y quiero que usted ponga mucha atención, porque esto tiene que ver con lo mismo el día de hoy. ¿Qué hizo Dios con el hombre cuando lo creó? Lo tomó. ¿Y en dónde lo puso? ¿Dónde lo puso? En el huerto de Edén. El que puso al hombre en aquel paraíso temporal fue Dios. Dios lo puso en el huerto de Edén. No fue Adán el que se puso ahí. La única manera en que Adán pudo estar en el huerto es porque Dios lo puso en el huerto. Dios es quien sigue poniendo al hombre en el paraíso. ¿Lo sabían? No es por el hombre, es Dios el que lo pone en el paraíso. El Edén en aquel tiempo representaba el paraíso donde Dios quiere que vivamos una eternidad en comunión con Él, que representa el cielo. Era un paraíso temporal. Ahí tenían comunión con Dios, ahí tenían relación con Dios. Ahí estaba, Dios lo puso ahí. El día de hoy Dios sigue haciendo lo mismo a usted y a mí. Seguimos leyendo, verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, ¿qué le dijo? Morirás. Ponga mucha atención en esto. Aquí en este versículo, todo el bien expuesto por Dios, todo lo que Dios le ofreció al hombre en el huerto de Edén, el vivir una vida de paz, de tranquilidad, de provisión, de sustento, de bendición, porque era una bendición estar en ese Edén. Todo lo que se le expuso al hombre, hubo una condición que fue la prueba para su voluntad, para su libertad de elegir. ¿Y cuál fue esa prueba? La prohibición de comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora quiero que vea algo más conmigo, para que veamos cómo fue probada esta voluntad, su mala decisión de Adán y de Eva, ¿no? Génesis 2:9.
Génesis capítulo 2, 9. ¿Lo tiene? Dice ahí: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mire, imagínese aquel Edén tan maravilloso y lo que Dios le había ofrecido al hombre. De todo árbol del huerto puedes comer. ¿Cómo dice que eran estos árboles? Todo árbol delicioso ¿a la qué? A la vista. Todos eran deliciosos a la vista, por un lado. Pero por otro lado, en el huerto de Edén nos dice que en medio del huerto, de una manera significativa que llamaba la atención, había dos árboles. ¿Cuál era uno de ellos? El árbol de la vida. ¿Y qué otro árbol? El árbol prohibido, el árbol del cual no debía de comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Saben qué, mis hermanos? Yo podía imaginarme aquí cómo Dios, al probar al hombre, Dios estaba poniéndole por un lado el bien y Dios estaba poniéndole por un lado el tú decides. Yo ya te dije que no hagas. Yo ya te dije a Adán y Eva qué es lo que no deben hacer. Ahí está el mal, pero ahí está el árbol de la vida, el bien. Y además están todo árbol alrededor de ustedes que es delicioso a la vista. En medio de ellos estaba la obediencia o la desobediencia. Ellos fueron probados en su libertad ¿de qué? De elegir. Vemos pues que Adán y Eva, ¿qué hicieron Adán y Eva? Decidieron mal. Usaron mal su libertad de elegir. Decidieron mal. Y por su mala decisión, por el mal uso de la libertad de elegir, por esa tentación expuesta por el diablo, se dejaron engañar y envolver en la mentira y desobedecieron a Dios y experimentaron la muerte espiritual. El pecado entró a sus vidas, en la vida de toda descendencia de la humanidad entró el pecado. Por la desobediencia. ¿Cuántas desobediencias bastaron para que esto causara tanto daño? ¿Cuántas? Una. El mal uso. Vamos a seguir viendo este mal uso de su libertad de elegir y cómo nos enseña a nosotros, porque no nos dio Dios la libertad de elegir para seguir haciendo lo mismo que se hizo en el pasado. Génesis 3:6. Vaya conmigo ahí, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice ahí, vea, Dios le puso en un huerto que era un paraíso, muchos árboles, dijimos que eran deliciosos a la vista, pero mire qué pasó con Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Yo me pregunto, ¿por qué puso toda su atención en ese árbol? Si estaban también el árbol de la vida a un lado y todos los demás árboles deliciosos a su vista. Acuérdense que ahí estuvo la tentación. La tentación, mis hermanos, siempre va a estar presente con nuestra libertad de elegir, ¿sabían? El tentador siempre va a estar tentándonos en esa libertad de elegir. Siempre. Pero no es el tentador el que decide por nosotros. ¿Quién decidió aquí? Eva en primer lugar y después Adán. Los dos.
Aquí vemos cómo Eva y Adán eligieron mal, decidieron mal, nadie los obligó. Es cierto, fueron tentados, pero solo ellos fueron responsables de sus decisiones y de sus acciones. Ni siquiera podemos decir que fue el diablo que los obligó a pecar, porque no fue así. No falta quien diga: pastor, ore por mí, ayúdeme, es que ando en adulterio, estoy siendo infiel a mi esposa y no puedo dejar de hacer eso. No, es que no es de oración. Lo que tú necesitas aprender es decirle no a la tentación y tomar una buena decisión para obedecer. ¿A quién? A Dios. Sigue diciendo, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vea las decisiones que comenzaron a venir. Elegir mal, malas decisiones, el mal uso de la libertad de elegir que Dios nos había dado. Ellos, Adán y Eva, mis hermanos, antes de desobedecer a Dios, no conocían el mal, solamente conocían el bien. Ellos no conocían el mal, así que ellos, cuando estaban desnudos, no se veían mal. No había un pensamiento más allá. Sus ojos no se usaban para mirar con morbo su desnudez, porque no había mal. Pero una vez que decidieron mal, dice aquí la escritura que se miraron y se dieron cuenta que estaban desnudos y luego tomaron decisión de quererse cubrir su desnudez. Trataron de cubrir su falta, trataron de cubrir su culpabilidad que había en su interior, porque esto experimentaron culpabilidad, que fallaron. Eso experimentaron. Trataron de cubrirse con sus obras. Y esto fue el resultado de sus malas decisiones. Esa fue su responsabilidad. Y hoy es lo mismo, mis hermanos. ¿Cuánta gente no conoce hoy el mal por su desobediencia a Dios y tratan de cubrir su falta, tratan de cubrir su culpabilidad delante de Dios por medio de obras? Tratan de cubrir con obras, creando por allá unos nuevos dioses que no les van a decir ni les van a demandar nada. Por otro lado, llevando vidas religiosas de puro cumplimiento. Óigame, ahora en la semana decían, como alguien decía con Juan Gabriel, que dicen que ya lo vieron vivo, no sé en qué país. Hágame usted el favor. Solo cubriendo la falta y la culpabilidad con obras, hojas de higuera. Es lo que hace la gente. Pero ¿saben una cosa? Algo maravilloso que sucedió en el huerto, en aquella falta del hombre, en aquella desobediencia del hombre. Dios no lo abandonó. Dios no dejó a Adán y a Eva. Dios, por tanto, no abandonó a la humanidad, no dejó a los hombres a la deriva. Porque Dios, mis hermanos, le enseñaría a Adán y a Eva y a toda su descendencia que para estar delante de Dios se ocupaba algo más allá que las obras, cosa que no podrían hacer sus obras ya por su pecado. Dios nunca, mis hermanos, escuche esto, Dios nunca va a decidir por el hombre. Dios nunca va a decidir por ti. Las acciones que tú hagas vendrán a ser exclusivas de tu decisión. Dios, conocedor del pasado, presente y futuro, por su gracia,
por su gran amor, nos mostró el medio a través de su palabra, lo que mejor nos convenía para decidir lo que es más benéfico para nuestra vida, pero al final la decisión debe de ser nuestra, de nosotros, de nadie más. Existe mucha gente resentida hoy en día equivocadamente con Dios porque dicen, déjenme explicar estas preguntas. Algunos dicen, Dios podría evitar tanta violencia y tanta maldad. Dios podría evitar tanta hambre que hay en el mundo. ¿Por qué permite Dios tanto sufrimiento en la humanidad? ¿Por qué Dios no acaba con la maldad de una vez para siempre? Esas son preguntas que se hacen. Primero, déjeme explicarle algo. En Dios no existe maldad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Repito, en Dios no existe maldad. No hay maldad en Dios. La maldad, mis hermanos, es solo un producto de la decisión moral de los hombres creados por Dios, que en su libre albedrío, en su libertad de elegir, han decidido obrar mal, han decidido obrar contra la voluntad de Dios y oponerse a la voluntad de Dios. El hombre no quiere aceptar que la condición de toda la situación en que se encuentra el mundo es exclusivamente responsabilidad de las decisiones del hombre, de su libertad de elegir, de sus pésimas decisiones, porque el hombre ha decidido vivir lejos de Dios. Aún, fíjense bien, aún cuando Dios por su palabra le ha mostrado al hombre el deseo que Dios tiene que se vuelva a Él, aún a pesar de esto, el hombre ha decidido vivir sin la necesidad de Dios. Así se encuentra el hombre. Romanos capítulo 1, verso 21 dice ahí, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vea las decisiones del hombre. ¿Qué decidió el hombre? El hombre decidió no tener al único Dios verdadero como su Dios y decidió hacerse sus propios dioses. Dioses que no les exigen nada, dioses que no les demandan nada, porque son dioses que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan y manos que no palpan. Sin vida. La única manera, mis hermanos, en que todo el mal que hay en el mundo podría ser diferente en el caso de los hombres, es que Dios nos hubiese creado solamente como robots o clones. Pero Dios no nos hizo así. ¿Verdad que no? Dios no nos hizo así, nos hizo a su imagen. Y una parte de esa imagen es esa libertad de elegir. Así que Dios espera que tú y yo, ahora que conocemos al Señor, le demos una respuesta voluntaria a su palabra en obediencia. Déjame explicarte algo más. Quiero hacer algunas preguntas. Cuando el hombre pecó, ¿perdió su libertad de elegir? ¿Perdió la capacidad de elegir el hombre cuando pecó? ¿Perdió su capacidad de razonar? ¿Perdió su capacidad de sentir? ¿Perdió su capacidad de decidir? No.
Es cierto que el hombre al obedecer, mis hermanos, experimentó muerte, pero experimentó una muerte espiritual. Pero su alma, es decir, la composición de su alma, su mente, sus sentimientos, sus emociones y su voluntad no murieron, ni su cuerpo. Ellos experimentaron muerte espiritual. Lo que sucedió, mis hermanos, que a partir de entonces su alma quedó sujeta a su naturaleza carnal. Sus razonamientos, sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad quedó bajo su naturaleza carnal. Por sí mismo el hombre no podía alcanzar su salvación ni acercarse a Dios, porque ahora el hombre era un pecador. Este hombre necesitaba completamente a Dios para poder alcanzar su salvación y acercarse a Él. Pero algo sucedió. Yo me pregunto, ¿por qué cuando Dios dijo si comen de ese árbol van a morir? ¿Por qué no experimentaron la muerte física? Hay un lapso entre la muerte espiritual y la muerte física. Y ese lapso entre la muerte espiritual y la muerte física, mis hermanos, es la oportunidad que los hombres tienen para volverse a Dios. Es la oportunidad que los hombres tienen para elegir, el decidir, recibir el mensaje de salvación de Dios y darle una respuesta a Dios en obediencia. Esa es la oportunidad que tienen los hombres. Así que es cierto que el hombre, mientras está en pecado, está decidiendo mal, está tomando malas decisiones. Pero Dios ha tomado la iniciativa, mis hermanos, como lo hizo con Adán y Eva, y nos ha dado de su palabra, y a través de su palabra nos ha mostrado a los hombres el camino que debemos seguir para nuestra salvación. El camino que debemos seguir para acercarnos a Dios. Y vuelvo a lo mismo del huerto. En el huerto había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios había prohibido. Hoy en día Dios pone al hombre el mensaje de la salvación de Cristo Jesús o el rechazo de ese mensaje. Pero tú decides. Tú decides qué quieres. Mire, a Adán y a Eva Dios les ofreció una promesa en Génesis 3:15. Les dio la promesa de un redentor y les dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Y saben qué hicieron Adán y a Eva con esa palabra de Dios, con esa promesa de Dios? Ellos decidieron creerle a Dios y obedecieron su promesa. Creyeron en esa promesa de un redentor. La creyeron. Pero Dios también, no solo esto, Dios también les enseñó por su palabra cuál era el camino para acercarse a Él, y ellos lo creyeron y decidieron obedecer a Dios. Génesis 3, verso 21. Vaya conmigo ahí, por favor. Génesis 3, verso 21. Dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién dice que lo hizo? Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios actuó. Dios obró a favor del hombre inmerecidamente para el hombre. Dios estaba anunciándoles con esto que hizo. Dios estaba anunciando la obra perfecta de redención de su Hijo Jesucristo. Y ellos creyeron en esa palabra y ellos decidieron obedecer, porque tuvieron que hacerlo por años. Verso 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano.
Fíjese bien que no alargue su mano nos da claramente una expresión de que el hombre no vaya a decidir ahora tomar del árbol de la vida y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Dios tuvo que echar fuera de aquel paraíso temporal a Adán y a Eva por su desobediencia. No merecían estar en ese paraíso. Ahora eran pecadores. Ahora para participar, escúcheme bien, para participar del árbol de la vida, solo sería posible por medio de Dios, decidiendo creerle y obedecerle. Solamente a través de eso. No había otra posibilidad. Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. De esta manera, mis hermanos, de esta manera, al haber sacado al hombre del huerto, aquel paraíso temporal, Dios esperaba que el hombre voluntariamente, ahí está la libertad la libertad de elegir, reconociera en primer lugar la gravedad de su pecado y por otro lado reconociera la necesidad que ahora tenía de Dios. Una gran necesidad, porque solo por Dios podía volverse a Dios, solo por Dios podía volverse a acercar a Dios. Mis hermanos, Dios por su gran amor nos ha dado el camino a usted y a mí para acercarnos a Dios, para tomar del árbol de la vida. ¿Sabía? Dios nos ha dado el camino, nos ha mostrado el camino que debemos elegir para volver al paraíso, pero al perfecto paraíso que está en los cielos, al Edén celestial. Dios nos ha dado el camino para que usted y yo lleguemos a conocer a Dios y lleguemos a volver a tener una comunión por toda la eternidad con nuestro Dios. Y te voy a leer 3 versículos rápidamente. Juan 14:6. Él dijo, Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que decidir creerle a Dios y obedecerlo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está otra vez el camino para volvernos a Dios, el camino para acercarnos a Dios, el camino para tomar del árbol de la vida y vivir eternamente, pero sin pecado. Amén. Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14, por favor. ¿Lo tiene? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cuántos quieren participar del árbol de la vida? Usted ya creyó en el Señor Jesucristo, usted ya participa del árbol de la vida. Usted ya tiene del árbol de la vida, pero ahora quiero enseñarle algo. Malaquías 2, volviendo al mismo texto de inicio. Ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es este mandamiento: si no oyen y si no deciden, mire lo que les dice, y si no deciden de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones. Y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Los sacerdotes
el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Los sacerdotes eran sus siervos que le servían a Dios en el templo, en el tabernáculo. Dios les advirtió tanto a los sacerdotes como al pueblo que si ellos no decidían obedecerlo y darle la gloria a Dios por su desobediencia, ellos experimentarían maldición. Vean cómo sus sacerdotes y su pueblo escogido, Dios les estaba dando una palabra de oportunidad para dejar la maldad en la que se encontraban. Yo no sé cómo se encuentre tu vida ahorita. Yo no sé cómo has usado tu libertad para elegir. No lo sé. Pero si tú has tomado, ya has participado, has creído en el Señor Jesucristo y has tomado del árbol de la vida, como dice la Escritura, tú tienes una libertad para elegir y debes elegir bien, para que no experimentes otra cosa en tu vida. Dios sigue haciendo lo mismo, sigue probando nuestra libertad de elegir hoy en día. Dios sigue poniéndonos por un lado la vida, Dios nos sigue poniendo por otro lado la muerte, aunque somos su pueblo. Dios quiere que nuestra libertad de elegir la usemos correctamente. Yo te pregunto, ¿cómo estás usando tu libertad de elección? ¿La estás usando para honrar y glorificar a Dios? ¿La estás usando para obedecerlo? ¿La estás usando para hacer la voluntad de Dios? ¿Estás usando tu libertad de elegir para amar a Dios, para hacer lo que Dios te pide que hagas? ¿O estás experimentando las consecuencias de desobedecerlo, de no honrarlo y no glorificarlo? Ya el pastor Chuy, el fin de semana pasado, si tú no has oído este mensaje del fin pasado, yo te recomiendo que escuches este mensaje del pastor Chuy, que nos habló sobre la destrucción de los fundamentos. Nos habló sobre cómo la maldad del mundo que hoy experimentamos es causa de las decisiones del hombre y que aún vienen cosas peores. Pero ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo con esta libertad de elegir que tenemos todavía en Cristo Jesús? Yo te voy a enseñar 4 cosas sencillas, prácticas que debes hacer en tu vida. ¿Qué debemos hacer con nuestra libertad de elegir como cristianos? ¿Qué debemos hacer con nuestra libertad de elegir como cristianos? Número 1, Dios desea, fíjate bien, que por tu propia voluntad decidas hacer su voluntad. Es decir, yo debo de usar mi libertad de elegir, la debo de usar, pero para decidir hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos han decidido hacer la voluntad de Dios en su vida? ¿Has decidido hacer la voluntad de Dios en tu casa? ¿Lo has decidido? ¿O estás tomando malas decisiones? ¿Estás usando mal tu elección de elegir en tu casa, en tu relación con tu esposa, en tu relación con tu esposo, en tu relación con tus hijos? Dios no te dio esa libertad para elegir. Dios no te llamó para que siga tu libertad de elegir siendo gobernada por tu naturaleza carnal. No, Dios te llamó para que ahora que tienes nueva vida en Cristo, esa libertad de decidir esté gobernada por tu nueva vida espiritual. Y decidas bien.
No mal, es increíble, mis hermanos, ver hoy casos de gente que tiene años congregándose en la iglesia, que han asistido al instituto bíblico, que han sacado sus papeles, su diplomado, porque estudiaron un nivel, estudiaron otro nivel, pero de repente te enteras que tomaron una pésima decisión y se separaron como matrimonio. Yo recuerdo cuando tenía poco tiempo en el Señor, trabajaba en el ferrocarril y había una persona en el ferrocarril que a todo mundo le decía que él era cristiano. Yo soy cristiano, pero él hacía lo que todo mundo hacía lo mismo. No, yo en mi facultad de entendimiento no entendía. Yo decía, no, es que no concuerda. No es posible. Porque yo como cristiano, en ese trabajo que estuve, ocupaba mis decisiones para no seguir la manera de vivir de todos, sino para decidir la manera de vivir de Dios. Y no solo ahí, en todos los trabajos seculares que tuve, ocupé de mis decisiones, ocupé tomar buenas decisiones, decidir tomar del árbol de la vida del bien y no del mal, de la desobediencia. Es curioso, pero hay muchos cristianos que tienen fe en Jesús, pero usan su libertad de elegir no para hacer la voluntad de Dios. Escúchame esto, cuando venga la palabra de Dios a ti, solo habrá dos cosas que tú podrás hacer y decidir. O vas a decidir creerla y obedecerla, o vas a decidir no creerla y no obedecerla. Solo tú lo vas a decidir. Cada vez que vengas a una reunión, cada vez que vengas a oír la palabra de Dios, vas a oír lo que Dios te está hablando a ti. Y solo va a haber dos cosas que tú tienes que decidir. ¿Qué voy a decidir? ¿Quieres el bien o quieres el mal? ¿Quieres la vida o quieres la muerte? ¿Quieres la bendición o quieres la maldición? Porque luego vamos a estar, Señor, ¿por qué me mandas? No, yo no te mandé maldiciones, tú decidiste mal. Tú tomaste pésimas decisiones. No quisiste hacer mi voluntad. Y ahora tú ya sabes que como cristiano, tu voluntad, tu libertad de elegir debe de ser usada para hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Dios nunca te va a forzar. Dios nunca va a forzar a nadie, ni forzará a nadie para que lo obedezcan. Nunca. Dios, claro, va a obrar en misericordia para mostrarnos a los hombres cuán lejos nos encontramos de Él y lo terrible de sucios que nos encontramos, con el fin de que voluntariamente le demos una respuesta a su palabra, a su mensaje. Así que, mis hermanos, ese es un primer punto. Dios desea que tú elijas hacer la voluntad de Dios. Deja de elegir otras cosas. Deja de elegir hacer tu propia voluntad. Deja de elegir el seguir la vida de otros y elige hacer la voluntad de Dios. Es cierto que vienen tiempos difíciles, es cierto que vienen complicaciones para los cristianos, pero mis hermanos, si nosotros no aprendemos a tomar las decisiones correctas de hacer la voluntad de Dios, ¿qué pasará de nosotros? 2, Dios desea que por nuestra propia voluntad decidamos glorificarlo. Jesús, mis hermanos, decidió glorificar al Padre que le envió a una gran misión, que fue el ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. Y mire cómo terminó Jesús, Juan 17:4. Mire lo que le dijo Jesús al Padre. Juan capítulo 17 versículo 4.
yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Vea, Jesús con su vida, con su obediencia, había glorificado. ¿A quién había glorificado? Al Padre. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios? Vaya conmigo, Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice la Escritura: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto significa, mis hermanos, en este versículo, que ahora tú y yo, que hemos creído en Jesús, ahora tú y yo somos de Dios. Y somos de Dios porque hemos sido comprados a un precio muy alto, la sangre de Cristo. Pero Dios ahora, mis hermanos, Dios espera, escúchalo, que voluntariamente le glorifiquemos con todo nuestro ser. Dios no nos va a forzar para que lo hagamos. Dios no nos va a poner una pistola o un ejército para que lo glorifiquemos. No. Dios quiere que tú voluntariamente tomes la decisión de glorificar a Dios con todo tu ser, con toda tu vida. Que tú decidas voluntariamente glorificarlo con tu mente, decidas glorificarlo con tu boca, con tu manera de hablar, no solo en tu casa, no solo en la iglesia, cuando estás solo en el trabajo, cuando vas solo en la calle. Dios quiere que lo glorifiques con tu boca, que lo glorifiques con tus ojos, que lo glorifiques con tus manos, que lo glorifiques con tus pies y lo glorifiques con tu corazón. No es algo automático, tú debes decidirlo hacer. Él te dice en su palabra, ahí está la vida y ahí está el árbol de la desobediencia. Tú decides de cuál vas a tomar, qué vas a decidir. Vamos a otro. 3. Llevamos 2 cosas que Dios quiere que tú y yo usemos nuestra libertad de elegir para hacer la voluntad de Dios y para glorificarlo con nuestra vida. 3. Dios desea, mis hermanos, que por nuestra propia voluntad decidamos servirlo. Yo puedo elegir, escúchame bien, yo puedo decidir servir a Dios y decir, voy a servir a Dios, pero puedo elegir servir a Dios mal. Puedo elegir servirlo mediocremente a Dios. Puedo elegir servir a Dios sin compromiso, sin temor de nada. Puedo elegir servir a Dios no agradándolo a Dios. Puedo estar sirviendo, pero mal, decidiendo mal y usando mi libertad de elegir mal. Así no debe de ser. De esa manera yo no debo de servir a Dios. Te pongo algunos ejemplos. En Efesios capítulo 6, verso 1 al 8, me voy a tratar de ir rápido por el tiempo. Dice ahí, mire, a los hijos. ¿Cómo quiere que los hijos le sirvan a Dios? Decidan voluntariamente, usen su libertad de elegir. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A ver, hijos, ¿quién va a decidir por ustedes? ¿Quién? ¿Quién va a decidir este mandamiento? ¿Quién lo tiene que decidir? ¿Tu papá por ti? No. Tú lo tienes que decidir como hijo. Si tú eres hijo, tú tienes que tomar esa decisión. Tienes que usar tu libertad de elegir tomando del árbol de la vida. ¿Sabían que esto es tomar del árbol de la vida?
Porque este es el mandamiento de Cristo. Y esta clase de vida se vive allá en el cielo, mis hermanos. Cuando lleguemos al cielo, en el cielo no hay hijos desobedientes ni rebeldes. En el cielo hay hijos que obedecieron, que fueron obedientes a sus padres y cumplieron la palabra de Dios. Eso decidieron. Pero no solo esto. Verso 4. A los padres. ¿Cuántos padres hay aquí esta noche? Bueno, escuche. A todos nos dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí está otra vez. Una vez más el Señor me está diciendo que le sirva. ¿Cómo debo de servirle al Señor como padre? No provocando a ira a mi hijo o a mis hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación. Y luego dice: disciplina y amonestación ¿de quién? ¿De tu tatarabuelo? No, es que mi abuelito y mi bisabuelito me enseñaron que no. Tu disciplina y tu amonestación debe de ser del Señor, como Él te enseña en su palabra. Eso es lo que yo debo de aprender a elegir. Esa debe de ser mi elección. Para eso Dios me da esta libertad de elegir, para elegir servirle a Dios de acuerdo y conforme a su palabra. Y entonces voy a experimentar bendición, bienestar, salud, armonía. No pleito, no contienda, no rebelión. Efesios 6:5. No solamente a los padres, sino también a los siervos, que podemos aplicar aquí a los empleados, a los obreros. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena ¿qué? Wow. Esa debe de ser nuestra libertad de elegir, sirviendo con buena libertad de elección, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que hagamos, que uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué quiere decir? Como siervos, como obreros, como empleados, debemos de ser excelentes empleados, trabajadores, patrones. De esa manera debemos de servir, porque lo debemos hacer como para el Señor, como si lo hiciéramos para Él. Pero debemos hacerlo voluntariamente. No tienen que estar detrás de nosotros y ándale y no hiciste esto y no hiciste aquello. No, tú debes voluntariamente ser excelente en tu trabajo. Por último, la cuarta cosa, hay muchas cosas más, pero yo nada más te doy cuatro importantes. Dios desea, mis hermanos, que por nuestra propia voluntad lo amemos, que uses tu libertad de elegir para amar a Dios. Deuteronomio 6:5-9 dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero note usted que este versículo de Deuteronomio comienza diciéndonos a los padres, en primer lugar, nos dice: amarás al Señor tu Dios.
Debemos decidir amar a Dios antes de querer instruir a nuestros hijos, antes de querer enseñarles y pegar textos aquí, textos allá y leerles la palabra de Dios cuando los llevamos a la escuela o cuando hablamos con ellos o les mandamos un mensaje por Messenger o por WhatsApp, por donde sea, que tú le mandes un mensaje a tus hijos. Déjame decirte algo que el Señor te pide: es que tú decidas en primer lugar amar a Dios. Entonces todo lo demás que hagas de repetirlo a tus hijos va a funcionar. Cuando tú realmente has decidido amar a Dios, cuando tú has decidido, has tomado la decisión en esa libertad de elegir, de amar a Dios con todo tu ser. Esto es lo que Dios espera. Concluyo, mis hermanos. ¿Qué estás haciendo con tu libertad de elegir? Ya hemos visto cómo Dios nos dio la libertad de elegir y que su propósito era para que a través de ella lo conozcamos, lo amemos y lo obedezcamos. Ya hemos visto por la desobediencia que los hombres han elegido mal. Pero también hemos aprendido cómo Dios no nos dejó solos, nos ha dado de su palabra para que a través de su palabra nosotros tomemos buenas decisiones y ubiquemos nuestra libertad de elegir. Dios quiere que hagamos su voluntad. Dios quiere que decidamos glorificarlo. Dios quiere que decidamos servirlo de corazón. Dios quiere que decidamos amarlo. Yo te desafío en esta noche. Yo te digo a ti en esta noche: determínate. Despierta ya tú que duermes. Levántate tú que te encuentras desanimado. Esfuérzate tú y no permitas que tu libertad de elegir te lleve a propósitos diferentes que los que Dios planeó al darte esa libertad para elegir. ¿Por qué no te pones de pie y oramos al Señor? Si has decidido mal, este es el momento para determinarse y decirle: perdóname, Señor. Sigo decidiendo mal. Sigo usando mal esa libertad para elegir. Y me digo que soy libre cuando no lo soy. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Comience a orar a Dios. Ore al Señor y dígale: Señor, gracias en primer lugar por haberme creado a tu imagen. Gracias, Señor, cuando yo estaba perdido, no me dejaste, no me abandonaste, me diste la oportunidad de escuchar ese mensaje de salvación y yo lo creí, Señor. Yo tomé esa decisión, creerlo y obedecerlo, y pude experimentar tu salvación. Y te agradezco, dígale al Señor: te agradezco que me has dado esa oportunidad de conocer esta nueva vida espiritual a la cual tú me has llamado. Pero ahora, a través de esa vida espiritual, Señor, enséñame a tomar buenas decisiones. Guíame, Señor, a través de tu palabra para que mi voluntad esté en unión con tu voluntad, Señor. Ya no quiero más seguir viviendo aún como cristiano, haciendo la voluntad mía o la voluntad de alguien más. Señor, ahora como cristiano yo quiero tomar esta decisión por siempre de hacer tu perfecta voluntad. Aunque me duela, aunque me cueste, porque yo sabré que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, guíame a través de tu Espíritu Santo para que también pueda glorificarte con toda mi vida, donde quiera que vaya, Señor. Ya no permitas que en mi trabajo o en cualquier otro lado, en lugar de glorificarte, Señor, que mi vida muchos blasfemen de ti. Perdóname, Señor, si he dado esa imagen y he tomado esas decisiones. Pero hoy me vuelvo a ti, hoy determino esto en mi vida, Señor. Yo quiero tomar las mejores decisiones, como hace un rato cantábamos, Señor, y que decíamos: Señor, no sabemos si el día de mañana vamos a vivir, pero por hoy yo quiero decidir glorificarte con mi vida, Señor.
No sabemos si el mañana vendrá. No lo sabemos. Pero Señor, estamos dispuestos y determinados a usar correctamente nuestra libertad de elegir que tú nos diste. También te pedimos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, por la guía de tu Espíritu Santo, que nos hagas comprender y que decidamos servirte de todo corazón. De la misma manera como tú lo dices en tu palabra, si soy un hijo, honrando a mis padres. Si soy un padre, no provocando a ira a mis hijos. No quiero seguir decidiendo lo malo. No quiero seguir tomando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiero tomar del fruto del árbol de la vida. Y también, Señor, guíanos para decidir amarte de una manera genuina. De tal forma, Señor, que cuando le hablemos a nuestros hijos de ti, ellos puedan ver en nosotros ese amor. Cuando a nuestros hijos les hablemos, les repitamos tu palabra y les repitamos que te deben amar, ellos con tan solo mirarnos tomen la decisión de amarte como nos ven a nosotros amarte a ti. Ayúdanos, Señor. Queremos tomar las mejores decisiones el resto de los días que nos queden, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano. Cuídese.